Bueno, y continuando con el soliloquio de Buber, en ¿Qué es el hombre?, pero en el apartado de Feuerbach a Nietzsche, estos dos autores, pues, aunque en un principio se nota que tocan un punto importante sobre el hombre, después se van alejando uno del otro. Dice Buber que Feuerbach considera al hombre como un ser no problemático, a diferencia de Nietzsche. Lo que Feuerbach hace es hacer una reducción antropológica donde nos dice que centralicemos al hombre como objeto universal de la filosofía, como ese objeto supremo de la filosofía del hombre individual. Aquí volvemos a centralizar al hombre en la antropología, en la filosofía, pero ya no en el sentido de Hegel, partiendo de el espíritu absoluto en abstracción, sino como el ser real y entero del hombre, es decir, de su existencia, y que hay que comprender la base del hombre, que pues es la misma naturaleza. Eso por un lado. Y por otro, nos dice que hay que entender que el hombre no lleva en sí su esencia, no lleva en sí su esencia como ser individual, ni como ser moral, ni como un ser pensante, sino que es gracias al hombre frente al hombre donde el enlace yo-tú define la diferencia de cada uno, pero solamente por medio de este enlace, de esa, esa realidad yo-tú, que sabemos que también la habla Buber, pero Feuerbach también la menciona. Entonces, pues eso es lo que para Feuerbach es el hombre. El hombre no es problemático, no hay ninguna situación donde, digamos, una vez entendido que el hombre es la centralidad de la filosofía, de la antropología como un objeto supremo, y que por lo tanto solo se puede definir por medio del otro, ahí no hay más que rebuscar sobre el hombre, sino que hasta ahí se puede entender que pues el hombre es importante. El hombre es importante en tanto la relación yo-tú. De hecho, hay autores como, bueno, Buber, Emmanuel Levinas con su humanismo del otro hombre, esa relación con el yo-tú es súper importante en estos pensadores. Después nos dice que Nietzsche de alguna manera se apoya en esa reducción antropológica de Feuerbach, pero ya no centraliza, digamos, al hombre como objeto supremo de la filosofía, de la antropología, sino que centraliza en el estudio del hombre a este ser, pero ahora sí como problemático. Y este ser problemático posteriormente llena a la antropología, a la filosofía, de una fuerza, de una pasión diferente. Dice Buber que hay un texto un ensayo de Nietzsche sobre Schopenhauer que se llama Schopenhauer como educador, y ahí se acerca un poco a estas cuestiones del hombre, sobre cómo puede conocer el hombre, es más o menos eso, y poco a poco se adentra a definir muy ligeramente lo que es el hombre, diciendo que el hombre es una cosa oscura y velada, para después también decir que el hombre es un animal que no está fijado, o que sí, que todavía no está fijado, y esto resaltando la idea de que no es una especie determinada, unívoca, definitiva, como las demás, sino es una figura
inacabada y que es algo que deviene. El hombre es algo que deviene, no es algo ya terminado, no está fijado. Eso al menos en el ensayo de Schopenhauer como educador. Después nos dice Buber que también hay un texto que se llama Voluntad de Poderío, en donde ya aborda más concisamente la idea del hombre, donde el hombre es como un embrión del hombre del porvenir. Porque el hombre genuinamente de la especie humana es ese hombre que deviene. Esto nos asegura que hay o que existe un momento en el que va a nacer un hombre genuinamente acorde a esta especie humana. No sé si recuerden que se habla que Nietzsche dice que el hombre es una cuerda tendida entre el hombre y el superhombre. Hablamos de que el superhombre es ese concepto donde, o es este hombre genuino al que el hombre, que es un medio para llegar a él, tiene que criarlo, ¿sí? Tiene que criar al hombre para llegar a ese superhombre. Es una transición el hombre actual, o al menos lo que dice Nietzsche en aquel tiempo. El hombre actual es un hombre de transición. Por lo tanto, debe de forjarse de la misma estofa de lo que está hecho. Por lo tanto, dice Buber, que menciona Nietzsche, que el hombre es algo blando y plástico. Se puede hacer de él lo que se quiera. Por lo tanto, estas ideas, digamos, las ideas cristianas, las ideas teológicas, ya no pueden responder a la pregunta ¿para qué hay hombre? No hay una respuesta. Porque precisamente la pregunta nos remite al padecimiento. De alguna manera, el padecimiento no es el problema en sí, sino más bien la falta de respuesta a esa interrogante de ¿para qué padecer? ¿De qué nos sirve padecer? Ajá. Por lo tanto, dice Nietzsche, que las ideas ascéticas lo que hacen es arrebatarle al hombre su sentido del padecer. Por lo tanto, dice Nietzsche que estas ideas teológicas lo que hacen es liberar la falta de sentido del padecer al hombre. Ajá. Es decir, que el hombre cuando padece, el padecer, ¿cuál es el objetivo de padecer? Sin embargo, lo que hace la teología es darte una respuesta a esas preguntas antropológicas angustiosas y de alguna manera, no voy a decirlo así, es una especie de tranquilizante ante la angustia, ante el padecimiento. Y por ende, dice Nietzsche que estos principios teológicos lo que hacen es arrebatarte el sentido del padecer. Porque de alguna manera en el padecer, ¿sí?, hay un sentido. Por eso la pregunta, ¿para qué padecer? Por lo tanto, para Nietzsche, estas ideas
teológicas son una mala conciencia que logran arrancar pues al hombre del fundamento de la vida, llevándolo a la nada. Aquí como que Nietzsche le da una vuelta, le da un giro, ¿no? Donde podemos pensar bueno, ya que la teología nos da las respuestas a, a, esta, a estas preguntas antropológicas, es decir, ya están ahí, ya están respondidas, ya solamente tienes que tener fe en eso. Dice Nietzsche, bueno, es que eso te lleva a la nada, o sea, te lleva a la nada, puesto que de alguna manera dictan o trazan una forma de ser en el mundo al grado de evitarte la angustia de la vida, al grado de evitarte el padecimiento. Por lo tanto, el padecimiento sirve de una manera al hombre para poder él preguntarse y definirse y a la vez resaltar algo que lo hace único en el tenor de, pues, antropología filosófica. Y por lo tanto, estas ideas te llevan a la nada. Mientras que para Nietzsche lo que debemos de hacer es acercarnos a la vida misma, es decir, la vida es voluntad de poderío. Por lo tanto, hay que alejarnos de esa mala conciencia, la mala conciencia, estos principios teológicos que tranquilizan la angustia de la vida y centran a la vida como una problemática en tanto, digamos, esta cuestión terrenal, esta cuestión de los placeres, etc. Sin embargo, para Nietzsche no, para Nietzsche es centrarte en esa voluntad de poderío que es la vida, porque los principios de sí mismo, del hombre, deben sacarse de la misma vida. Decía, creo que era Pablo Fehrman en sus videos, ahí en el YouTube, que la voluntad se busca a sí misma. O sea, la voluntad se busca y por lo tanto la voluntad pues también tiene que ver con la fuerza y la pasión. Decía un colega, acuérdate que Nietzsche es romántico, es pasional, y precisamente cuando llegas a leer algunas de sus obras, sí se siente, digamos, ese ímpetu en sus palabras, en sus formas de decir las cosas. De hecho, le decía yo, bueno, imagínate de esto, ¿no? Ya sabemos que Nietzsche de alguna manera leía a Schopenhauer sobre la voluntad y Schopenhauer tiene un libro que se llama La voluntad en la naturaleza, y al menos en la introducción que alcancé a leer, refería que la voluntad está detrás del cosmos y que la voluntad se representa de todas las formas en el cosmos, desde una estrella, desde la gravedad, desde la tierra, desde los elementos, desde el hombre mismo. Por lo tanto, la voluntad busca su voluntad, se quiere a sí misma. Ajá. Y en este sentido, pues hablamos de que la conciencia, ya no la mala conciencia, sino más bien la conciencia, la buena conciencia, la voluntad de poderío de la buena conciencia, precisamente es eso, ¿no? Acercarte a la misma vida, que es la que de ahí puedes forjarte, puedes definirte desde la vida, desde lo que estás hecho. Entonces, vamos, que son ideas como fuertes, porque precisamente le decía, a mi colega, ¿no? Imagínate lo siguiente, ¿no? O sea, ya lo que les expliqué. Schopenhauer, la voluntad se busca a sí misma. ¿Qué es lo que la voluntad desea? Pues a sí misma, es decir, voluntad. Entonces, la vida deviene voluntad de poderío. Entonces, de alguna forma, digamos que Nietzsche
al ser una representación de la voluntad por medio de una filosofía que se apega a la misma vida, a la misma fuerza de voluntad, de poderío, su literatura es una representación de la voluntad por la cual cuando tú la lees sientes ese ímpetu, esa fuerza, esa pasión con la que Nietzsche escribía y te lo transmite. Y bueno, muchas de las literaturas de eso van, ¿no? De transmitir ese sentir respecto de un determinado género literario, pero en Nietzsche precisamente como filosofía es arduo, ¿cómo decirlo? Es arduo éxtasis de voluntad de poderío, es un sentir que emana, es una fuerza, no sé si han visto Baki, hagan de cuenta que el ogro es la viva representación del superhombre, en todos sus sentidos y la fuerza y el poderío y etcétera. Hay una escena donde Vin Diesel salta de un coche y entonces y la otra chica salta de un coche y se unen y caen y dice, tuve fe. No, no es cierto, eso no tiene nada que ver. Hay una escena en Bucky donde está en la pelea de padre e hijo, donde Bucky toma una posición, una postura de un triceraptor y el ogro puede verla. Entonces después le dice, bueno, ya basta de tantas copias, ¿no? Al final todas las artes marciales simplemente son copias, pero te voy a enseñar la verdadera técnica de la fuerza. Entonces, ahí está esa doctrina de la voluntad que busca la voluntad, porque el ogro dice, esto es lo único que conozco, que de hecho lo narra Baki, hace el golpe pues del ogro de Yujiro, el Shoryuken, Yujiro Shoryuken, algo así, pero el punto es de que incluso el mismo ogro dice, no conozco nada más fuerte que esto, es decir, a sí mismo, entonces él no hace ninguna pose, ninguna imitación sobre un animal o etcétera, sino que es él mismo siendo él mismo, es decir, la fuerza representándose en sí mismo. Entonces me gusta mucho esa escena, más que nada la pelea de padre e hijo de Baki, pero gracias a eso podemos entender esto de Nietzsche. De hecho, si pueden ver la serie de Nietzsche, de Baki, ahí van a poder ver los principios del superhombre y los principios filosóficos de alguna manera en el ogro. Entonces, por eso me gusta mucho la serie de Baki, entre muchas otras cosas, pero si pueden verla adelante, está muy buena. Y estos son las ideas, según Buber, sobre la antropología filosófica a través del tiempo, de representantes filosóficos importantes que, bueno, para algunos son más importantes que otros, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que sí o sí, cada uno de ellos ha dejado algo en la representación del hombre como definición de sí mismo a través de la historia, del tiempo, y que todavía permanecen hasta la fecha algunos tintes, algunas referencias a esas actitudes ante la vida, a esas visiones de sí mismos o de sí mismos del hombre. Y pues nada, hasta aquí termina el primer capítulo. Todavía nos falta la segunda parte, pero hasta aquí termina el primer capítulo de ¿Qué es el hombre? De Martin Buber. Y esperemos continuar con la segunda parte.